Es la década de los 60. México está viviendo el apogeo del milagro mexicano. Obras públicas se construyen en todo el país. La inflación está en mínimos históricos, así como un crecimiento anual de 7%. Uno de los símbolos de este progreso es la Ciudad de México, en donde el regente Ernesto P. Uruchurtu llevó a cabo una transformación radical de la ciudad, dotándola de nuevas calles, avenidas, mercados, parques, sistemas de iluminación y drenaje, así como polideportivos. Esta modernización hizo que la Ciudad de México propusiera su candidatura ante el Comité Olímpico Internacional. El 18 de octubre de 1963, México asiste a la conferencia en la que sería elegida la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Las ciudades candidatas eran Detroit, Lyon, Buenos Aires y México. Con 30 votos para México, se dio una elección histórica, ya que era la primera edición del evento organizada en un país en vías de desarrollo, por una nación hispanohablante y la primera realizada en América Latina. México será sede de los Juegos en la Olimpiada 1968. Atletas del mundo entero llegarán a nuestro valle, una ciudad moderna en que se conjugan las más distintas culturas, muestras arquitectónicas, construcciones milenarias y palacios coloniales, junto a torres y edificios estilizados. A partir de este momento, los organizadores optaron por una Olimpiada barata. Bajo la dirección de Ramírez Vázquez, la organización adoptó un pragmatismo marcado por el reconocimiento de los recursos y limitaciones del país y de la ciudad. Adaptaron los juegos a la ciudad y no al revés, menciona uno de los organizadores. Desde la candidatura se dejó claro que una de las ventajas del proyecto de la Ciudad de México era la infraestructura ya existente. Sin embargo, fue necesario construir algunas sedes más. Finalmente, se decidió construir 7 inmuebles: la pista olímpica de remo y canotaje, el polígono olímpico de tiro, la sala de armas, el Palacio de los Deportes, el velódromo olímpico Agustín Melgar, la alberca olímpica Francisco Márquez y el gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Los primeros 3 fueron diseñados por la Secretaría de Obras Públicas y el resto por arquitectos independientes. Todas las instalaciones fueron construidas por técnicos mexicanos, a excepción de la pista del velódromo. Las sedes se construyeron, acondicionaron y equiparon en un lapso de aproximadamente 500 días, mientras que las secciones habitacionales de las villas olímpicas en 400. Otras 27 construcciones como el Campo Marte, el Estadio Azteca y el Auditorio Nacional también se acondicionaron como sedes. El Estadio Olímpico Universitario, cuya construcción se llevó a cabo entre 1950 y 1952 y con una capacidad para 83.700 espectadores, fue empleado como estadio olímpico y fue sede de las competiciones de atletismo. En esta edición se utilizó por primera vez la pista de tartán, las pértigas de fibra de vidrio y las colchonetas de espuma para el aterrizaje tras el salto. En todos los deportes se utilizó el cronometraje electrónico, por primera vez considerado oficial, y se implementó el sistema PhotoSprint en las competiciones de atletismo y los touchpads en natación, ambos de la empresa Omega, cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos, que además instaló 52 marcadores, el más grande en el Estadio Olímpico, y envió 45 cronometradores, así como 8 toneladas de material. En las competiciones de natación, un instrumento con 2/3 dentro del agua que reaccionaba al roce con las manos del nadador y detenía el cronómetro. Por su parte, el PhotoSprint, desarrollado 5 años antes, se utilizó en el atletismo para filmar a los corredores al cruzar la línea de meta. Tras 30 segundos se obtenía una imagen que ayudaba a determinar al ganador en caso de llegadas simultáneas. También en el atletismo se conectaron las pistolas de salida, los altavoces y las señales de inicio. El 9 de mayo de 1967 se aprobó una política de pruebas antidopaje y se estableció que a partir de México 68 se realizarían exámenes de orina aleatorios a los atletas en la búsqueda de sustancias que a partir de entonces serían consideradas prohibidas, como los estimulantes, narcóticos, antidepresivos y tranquilizantes, por medio de cromatografía de gases. En México se realizaron 667 pruebas, solamente una resultó positiva, la del sueco Hans-Gunnar Lienhard, participante de pentathlón moderno, que dio positivo por alcohol. En los Juegos de México se realizó una Olimpiada Cultural, un evento alterno a las pruebas deportivas que comprendía actividades artísticas, culturales y científicas. La presentación de la folclore nacional y su diversidad cultural fue un determinante en la formación del programa artístico. El Departamento de Actividades Artísticas y Culturales se creó con el fin de organizar el evento cultural.
Con motivo del programa cultural, surgió la idea de crear la Ruta de la Amistad, un corredor escultórico ubicado en el anillo periférico. La ruta tiene 17 kilómetros de largo y un total de 19 esculturas, más 3 localizadas en el Estadio Azteca, el Estadio Olímpico Universitario y el Palacio de los Deportes. Las figuras que fueron creadas por artistas de diversos países permanecen hasta hoy en día en sus lugares. Las Olimpiadas de México estuvieron marcadas por diversos hechos, aquí algunos. Fue la primera vez en la historia moderna de Juegos Olímpicos que una mujer encendía el pebetero. La mexicana Enriqueta Basilio, de 20 años de edad, competidora de atletismo en la prueba de relevos de 400 metros planos y en los 80 metros con vallas, fue la encargada del último relevo de la antorcha olímpica. La recibió de un cadete militar, corrió una vuelta a la pista y subió la escalinata hasta lo más alto de la tribuna del estadio para encenderla. Los Juegos Olímpicos de México fueron las primeras Olimpiadas que se transmitieron por televisión vía satélite a todo el mundo. El 22 de octubre de 1968, con tan solo 17 años de edad, el joven nadador Felipe Muñoz Capamas, conocido como el Tibio Muñoz, clasifica con el mejor tiempo la final de los 200 metros pecho, aun cuando el favorito era el ruso Vladimir Korczynski. Desde el inicio de las pruebas, el público estaba muy atento y la emoción fue en aumento. Felipe se mantuvo muy cerca del ruso los primeros 150 metros, pero para los últimos 50 metros aceleró mucho más para tocar la pared final en primera posición, ganando así la primera medalla de oro olímpica para él y para México, y la única medalla de oro olímpica que nuestro país ha ganado en natación. Este fue uno de los momentos más memorables de la Olimpiada. A los 16 años, Dick Fosbury, en Estados Unidos, empezó a experimentar una nueva manera de saltar. Si corría hacia el listón, ahora una barra, levantaba su brazo derecho y saltaba de espaldas del colchón, la biomecánica era más sencilla, rápida y podía saltar más altura. Con esta innovadora técnica logró su cualificación para las Olimpiadas, y cuando saltó así en el Estadio Olímpico, mucha gente se sorprendió con ese salto tan raro. Fosbury no solo ganó la medalla de oro, sino que estableció un nuevo récord olímpico en 2.24 metros. Y su técnica fue imitada por otros saltadores, hasta hacerlo la manera ideal para saltar más. Sin duda una de las imágenes que se publicó en todos los medios fue esta. Durante la ceremonia de premiación de los 200 metros planos de atletismo, mientras se escuchaba el himno de los Estados Unidos, los afroamericanos Tommy Smith y John Carlos, ganadores de las medallas de oro y bronce respectivamente, levantaron la mano derecha con el puño cerrado e inclinaron la cabeza al frente, siendo este el saludo del poder negro, en señal de protesta por los derechos civiles de los negros en su país. Lamentablemente, por esta demostración de protesta, los atletas estadounidenses fueron expulsados de la Villa Olímpica por su federación y despojados de sus medallas. 27 de octubre de 1968. Toda fiesta de despedida resume una experiencia múltiple.